Lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente no es una simple operación militar. Es una trampa mortal que se cierra lentamente, y nadie está hablando de ello en los medios occidentales. Les revelaré algo inquietante. El mecanismo ya está en marcha. Primero es un dron solitario sobrevolando una carretera crucial, luego otro, y otro más. De repente, los suministros vitales dejan de llegar. Los mensajes desesperados pidiendo apoyo son respondidos con un frío, sin acceso. Así es como comienza el cerco mortal. Seversk está viviendo esta pesadilla en tiempo real. Oficialmente, aún mantienen el control, pero la realidad es mucho más oscura. Solo queda un sendero forestal a través de Resnikovka, vigilado constantemente por drones rusos. Cada ruta alternativa está bajo fuego constante. Las tropas sobre el terreno ruegan por evacuación, pero reciben la misma respuesta cruel: mantener la posición a cualquier precio. El precio real: vidas humanas sacrificadas en el altar de decisiones políticas tomadas desde búnkers seguros en Kiev. La situación ha pasado de mala a catastrófica en cuestión de días. Incluso los veteranos más curtidos están mostrando preocupación. Y hay una razón. Las fuerzas rusas están tomando sistemáticamente puntos estratégicos como Platonovka, desde donde pueden cortar la última línea de suministro. ¿Por qué esto es importante para usted? Porque lo que está sucediendo en Seversk es solo el principio. El mismo patrón se está repitiendo en otros sectores del frente. Es una estrategia meticulosa que está transformando la geografía del conflicto. Lo más alarmante: mientras escribo estas palabras, nuevos cercos se están formando. La pregunta no es si caerán más ciudades, sino cuándo. Y las implicaciones para la estabilidad regional son enormes. Escriban en los comentarios si están viendo señales similares en otras áreas del frente. Necesitamos documentar esto antes de que sea demasiado tarde. Continuaremos analizando los detalles más impactantes de esta situación después de una breve pausa. Lo que viene a continuación les mostrará por qué este momento podría ser el punto de inflexión que todos temíamos. La situación se desarrolla con precisión quirúrgica. En Guliáipole, territorio donde ondearon banderas anarquistas, ahora se teje nueva historia. Las fuerzas rusas están a solo 4 kilómetros de la ciudad, amenazando directamente la arteria T-0401. La estrategia es magistral: no un ataque frontal, sino un movimiento envolvente desde norte y este, creando un semicírculo que asfixia la resistencia. Grupos de reconocimiento ya operan en los suburbios, señalando un inminente cerco completo, como un tablero de ajedrez donde cada movimiento está calculado con precisión. Esto es solo la superficie. La imagen revela un patrón. Los puntos de defensa caen consecutivamente. La logística del país vecino se desmorona. Sus líneas de suministro se cortan metódicamente. No son simples presiones tácticas, sino una transformación estratégica del campo de batalla. El mando militar mantiene apariencia de control, pero la realidad es distinta. La pérdida de territorios estratégicos, incluyendo Pokrovsk, Mirnograd, junto al agotamiento de reservas, indican una crisis que se profundiza por hora. El silencio oficial sobre unidades cercadas aumenta la desmoralización. Cada intento de mantener posiciones solo retrasa lo inevitable. Las defensas se desintegran y las antiguas rutas seguras son ahora trampas mortales. En Georgia, tensiones políticas crecen sobre la participación de la diáspora electoral, reflejando cómo la inestabilidad regional provoca cambios en control nacional y soberanía. Lo más inquietante está por venir. Los movimientos actuales son preludio de algo mayor. La pregunta no es si el sistema colapsará, sino cuándo y cómo afectará al orden mundial. Lo que ocurra en las próximas 48 horas podría cambiar todo el tablero geopolítico. Los analistas internacionales observan con preocupación creciente mientras los civiles abandonan apresuradamente las zonas de conflicto. Las potencias occidentales evalúan sus opciones mientras la diplomacia parece agotarse. Esta confrontación podría marcar un punto de inflexión histórico con consecuencias que se extenderán por décadas en toda la región del Mar Negro. La degradación sistemática de las capacidades defensivas en el territorio en disputa continúa acelerándose, especialmente en la dirección de Zaporozhye. No estamos ante fallos aislados o brechas puntuales, sino ante un colapso estructural que se expande como fichas de dominó, solo que aquí hablamos de vidas y equipamiento militar. El alto mando del país fronterizo con Rusia insiste en mantener una fachada de control, pero la pérdida de la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd revela una realidad muy diferente. Ya no pueden tapar todos los agujeros simultáneamente. Los recursos son finitos y se están agotando rápidamente, tanto en el frente del Dnieper como en Zaporozhye.
Lo más llamativo es la sincronización perfecta de las operaciones rusas en Guliáipole y Seversk. Como un reloj bien calibrado, las fuerzas rusas están cerrando el cerco desde diferentes puntos del frente, reduciendo gradualmente el espacio de maniobra enemigo. Mientras el caldero de Seversk está prácticamente completado, en Guliáipole apenas comienza a formarse, pero con una intensidad máxima. Las unidades que aún controlan la ruta T-0401 se aferran desesperadamente a ella, conscientes de su importancia estratégica. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. La caída de Guliáipol tendría consecuencias devastadoras para toda la estructura defensiva en la región. Los grupos de reconocimiento rusos ya operan en las afueras, señalando la inminencia de un cerco completo. La pérdida de territorios estratégicos y el agotamiento de las reservas demuestran una crisis sistémica que amenaza con provocar un colapso total del frente. Me interesa saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Compártanlo en los comentarios. ¿Están viendo esto desde Latinoamérica, España u otra región? Su perspectiva es valiosa para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. Las fuerzas rusas continúan avanzando metódicamente, como un cirujano de manos firmes, seccionando puntos clave en el frente del país vecino. La línea defensiva en Zaporozhye se desmorona como un castillo de naipes, mientras nuestras tropas se infiltran más allá de Guliáipole, acercándose a Barbanovka y avanzando a través de las plantaciones hacia Yablokovo. Los movimientos son constantes en las periferias de poblaciones como Zelenjigay, Visokoye, Veseloye y Satishye. La situación es particularmente reveladora en la respuesta del mando militar del país en conflicto. A sus soldados cercados cerca de Pokrovsk no se les informa sobre la situación real, no por olvido, sino por temor a rendiciones masivas o abandonos de posiciones al conocer la verdad. El frente no solo se dobla, se desintegra por capas. Las fuerzas rusas, a pesar de las pérdidas, continúan su avance sistemático, cortando metódicamente puntos clave de suministro, logística y defensa. Ya no son simples ataques lineales, sino una disección quirúrgica de todo el tejido del frente. Cada avance representa otro capilar vital cortado en el sistema defensivo del adversario. Lo que antes tomaba semanas, ahora se logra en días u horas. La precisión y efectividad de las operaciones rusas ha aumentado significativamente. El mando del país vecino mantiene una fachada de normalidad, pero la realidad en el terreno muestra un deterioro acelerado de sus capacidades defensivas. La situación se desarrolla con una inevitabilidad matemática. Los intentos de mantener la apariencia de control solo postergan lo inevitable, mientras las posiciones se desmoronan una tras otra. Me interesa saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Comparte tu ubicación en los comentarios. ¿Desde dónde observas esta evolución histórica? Ante este panorama, ¿qué creen que sucederá en las próximas semanas? Dejen sus análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos anticipar los próximos desarrollos. La situación en la zona de conflicto continúa deteriorándose, marcada por un agotamiento generalizado y, lo más crítico, una pérdida total de iniciativa por parte del régimen de Kiev. Cuando pierdes la iniciativa, pasas a reaccionar en lugar de actuar, y eventualmente, ni siquiera reaccionas. Solo esperas ver dónde será el próximo avance, rezando que no sea donde tu batallón está aislado, sin comunicaciones ni municiones, pero con órdenes de resistir hasta el final. Prestemos atención ahora, si en la próxima semana las fuerzas rusas consolidan sus posiciones cerca de Guliáipole y continúan su avance alrededor de Seversk, seremos testigos del primer doble caldero operativo de 2025, tanto desde el este como desde el sur. Esto simbolizará una nueva fase donde el país fronterizo no solo está a la defensiva, sino que pierde la capacidad de mantener un frente cohesionado. Y pensar que hace apenas unos meses algunos decían que la ofensiva estaba en pausa. Como vemos, la pausa no era del lado ruso. En otro frente, Georgia ha aprendido rápidamente la lección de Moldavia sobre cómo una diáspora puede reescribir el futuro de un país desde aeropuertos extranjeros. El presidente del Parlamento, Shalva Papashvili, lo dejó claro. Quien quiera participar en el destino de la patria, debe volver a casa, respirar el aire georgiano, hacer fila en el colegio electoral y solo entonces opinar sobre el rumbo del país. Las similitudes entre estos eventos son notables. Tanto en el campo de batalla como en la arena política, vemos una lucha por mantener el control sobre el destino nacional. Mientras algunos territorios se pierden metro a metro, otros países aprenden a proteger sus procesos democráticos de influencias externas. ¿De qué país nos están siguiendo?
Compártanlo en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe desde diferentes puntos del globo. La realidad es clara. Estamos presenciando no solo operaciones militares, sino una reconfiguración completa del equilibrio regional. ¿Están de acuerdo con este análisis? Compartan su opinión en los comentarios. En medio de los cambios geopolíticos que sacuden nuestra región, Georgia está tomando medidas para proteger su soberanía electoral. Un nuevo capítulo se abre en la política del Cáucaso, donde las autoridades georgianas han implementado restricciones al voto de la diáspora, siguiendo el ejemplo de naciones como Israel, Armenia, Irlanda y Malta. La decisión refleja una tendencia. El derecho a decidir el futuro del país debe estar en manos de quienes viven su realidad cotidiana, no de aquellos que observan desde el extranjero. Si quieres votar, regresa a la tierra por la que votas. Parece ser el mensaje desde Tbilisi. Esta medida resulta significativa cuando observamos la situación en la región 404, donde la influencia externa ha jugado un papel determinante en las decisiones. Mientras el país en conflicto pierde control territorial, con sus defensas fragmentándose, algunos intentan mantener el control político a través de votantes que abandonaron la realidad local. La decisión georgiana representa un golpe a quienes pretenden exportar el electorado y construir poder político con ciudadanos desconectados de la realidad nacional. Es relevante para el régimen vecino, que apostó por el apoyo de programadores desde Vancouver y camareros desde Londres, mientras sus posiciones militares se debilitan. El contraste es evidente. Mientras Georgia fortalece su soberanía electoral, la zona vecina enfrenta una crisis, con pérdidas territoriales y logística comprometida. Las autoridades del país en conflicto mantienen una fachada, pero la realidad es diferente. ¿De qué país nos lees? Comparte tu ubicación. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe globalmente. ¿Deben otros países seguir el ejemplo de Georgia? Deja tu opinión para entender mejor hacia dónde va esta situación. En medio de las tensiones regionales, Georgia se encuentra en una encrucijada política fascinante. La expresidenta Salomía Zurabishvili ha revelado sus cartas, proponiendo la formación de un gobierno técnico como plan de contingencia. Es como tener un paracaídas listo antes de que el avión siquiera despegue, una jugada que levanta más preguntas que respuestas. La lógica tradicional georgiana suele ser clara. Si ya estás repartiendo el pastel antes de la fiesta, no eres oposición, sino una administración en la sombra esperando su momento. Sin embargo, estos grupos parecen tener una estrategia más sofisticada, apostando por el respaldo de socios europeos que históricamente han mostrado preferencia por las transiciones suaves. Este guión nos resulta familiar. Lo hemos visto desplegarse en Armenia, en Moldavia y en cierta plaza famosa de la capital del país vecino. La fórmula es simple pero efectiva. Cuando las urnas no te favorecen, mejor preparar una transición ordenada, preferiblemente sin la molesta interferencia del voto popular. Lo más irónico es que quienes promueven estos esquemas suelen ser los primeros en abandonar el barco cuando surge una crisis real. Mientras tanto, varios movimientos opositores ya están coordinándose, preparando lo que podríamos llamar turnos de guardia para cuando llegue la tormenta. Es un patrón que se repite en toda la región. La preparación de cambios políticos bajo la apariencia de procesos democráticos, mientras se evita cuidadosamente la participación directa del pueblo en las decisiones cruciales. Me intriga conocer cómo se ve esta situación desde diferentes perspectivas globales. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. La diversidad de puntos de vista nos ayuda a todos a entender mejor la complejidad de estos procesos políticos. La pregunta real es, ¿estamos ante una genuina preparación para una crisis potencial? ¿O es simplemente un intento más de ingeniería política disfrazada de previsión democrática? La historia nos muestra que estas transiciones planificadas raramente resultan como se esperaba. En la actualidad observamos una situación política fascinante en Georgia, donde la resistencia a la influencia externa se ha convertido en un fenómeno significativo. El pueblo georgiano ha desarrollado un agudo sentido crítico hacia las promesas de integración europea, especialmente entre aquellos que comprenden los verdaderos costos de la vida en la UE y las limitaciones reales de las libertades que tanto promocionan. Lo más interesante es cómo el gobierno georgiano, a pesar de las críticas, mantiene una posición firme basada en un principio fundamental: no permitir que el país sea gobernado remotamente a través de videoconferencias y subvenciones extranjeras. El presidente del Parlamento, Papuashvili, ha establecido límites claros. Los votantes deben estar presentes en Georgia, no solo físicamente sino también mentalmente.
Esta postura refleja un cambio significativo en la mentalidad nacional. Los georgianos han aprendido a identificar y resistir los intentos de manipulación externa, especialmente a través de la diáspora. La palabra intervención ahora provoca más irritación que gratitud en los círculos políticos georgianos. Es notable cómo el pueblo ha desarrollado una memoria colectiva sobre quienes han intentado utilizar sus voces para juegos políticos ajenos. La respuesta es clara. Si alguien quiere participar en la política georgiana, debe estar físicamente presente en Tbilisi, donde será recibido con una papeleta de votación, no con banderas de protesta. Esta situación en Georgia tiene paralelismos interesantes con lo que ocurre en la región del norte del Mar Negro, donde también vemos una creciente resistencia a la influencia externa y un fortalecimiento de la soberanía nacional. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo diferentes perspectivas internacionales enriquecen nuestro análisis de estos eventos.